Hombre, Luis, que nos conocemos desde hace unos cuantos años ya. No hace falta que me des tu tarjeta de visita. Además, qué formal, con reverencia y todo. Es que tenemos nuevas Meishi Laura en japonismo y estoy ensayando para futuros viajes. Bienvenidos a Japón a Fondo Lite. El podcast Lite sobre Japón de la mano de japonismo. Bueno, tendríais que ver a Luis haciendo el paripé. Mira, ahora, es que qué lástima que no haya vídeo. Qué lástima, que no haya vídeo. No sabéis lo que os estáis perdiendo o no sabéis de lo que os estáis librando. Mejor dicho. Porque hoy vamos a hablar de las tarjetas de visita, llamadas en japonés Meishi. Sí, no he dicho Meishi porque sí, claro, es que es el nombre que reciben en japonés estas tarjetas de visita y son algo muy, muy importante, evidentemente, en el mundo corporativo de los negocios, por supuesto. Y yo sé que alguno a lo mejor va a pensar, a ver, ¿qué me estáis contando? Que me estáis haciendo un episodio de podcast de Japón a Fondo, vale que sea Lite, sobre tarjetas de visita. Cualquier persona que trabaje en una empresa, lo más normal es que tenga tarjetas de visita. Bueno, pues mira, no lo sé. Yo, sabéis, todos aquí, bueno, los que sois nuevos quizá no, pero desde hace 6 años damos una clase de protocolo en la Universitat Ramon Llull en Barcelona y todos los años, dentro de las 2 sesiones, ¿no?, que doy de protocolo, hay un momento que es el momento de las tarjetas de visita, ¿no?, y donde explicamos pues la importancia de las tarjetas de visita, cómo darlas, en fin, cosas que ahora os contaremos. Y siempre pregunto un poco, ¿vale?, que hay gente lógicamente bastante joven, hay otra gente que no tanto, pero siempre pregunto un poco, pues, ¿qué pasa con las tarjetas de visita aquí, ¿no?, en España? Y a veces hay gente de otros países. Porque yo creo que en el pasado era como un must, ¿no? Tú entrabas en una empresa y te daban tu cajita con las tarjetas de visita, ¿no? Bueno, yo a veces las eBay, tenías que pedir. Bueno, pero que era un poco como, a mí al menos en eBay era el welcome pack, pum, te daban las tarjetas de visita y si cambiabas de rol, pum, te daban unas tarjetas de visita nuevas, ¿no? Creo que en la actualidad son muchas las empresas que ya no dan tarjetas de También visita. depende de qué tipo de empresas. Porque lógicamente. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? Otro si eres caso. comercial, a lo mejor claro, necesitas, ¿no? Pero... Otro caso, por ejemplo, el mío en Google, ¿no? Tenía un compañero que precisamente estaba en marketing, que cuando estuvimos por Europa en diversos países haciendo eventos, él sí que iba con tarjetas de visita. Pero ¿qué pasa? Todos los demás, todos los de mi equipo, por ejemplo, ninguno teníamos tarjetas de visita. La podías pedir en la intranet, ¿no? Pero por defecto no las tenías. ¿Por qué? Porque las tarjetas de visita incluían datos de contacto, incluyendo el email, que es algo que mucha gente, porque todo el mundo tiene cuentas y cosas de Google, ¿no? Y en cuanto conoces a alguien que trabaja, quieres que te resuelva no sé qué. Sí, y yo creo que a ti a veces te ha pasado, ¿no? Me ha pasado. Entonces, como que no se fomentaba claro, el repartir alegremente tarjetas con tu dirección de correo de empleado, ¿no? Pero sí que creo que con el auge, al final, del correo electrónico, en los últimos 20 años, ha cambiado mucho la situación. Pero en Japón no tanto. ¿Vale? No digo que en un futuro no vaya a cambiar, puede ser que sí, pero en la actualidad en Japón sigue siendo bastante importante tener tarjetas de visita. De hecho, nosotros todos los años, cuando vamos a Fitur, que es en el momento en que tenemos un poco más reuniones y especialmente reuniones con japoneses, siempre nos tenemos que asegurar de tener tarjetas. Es muy, muy importante. Cualquier japonés las va a esperar. Sí, y esto nos pasa todos los años. Y este año, como claro, en 2026... cumplíamos añitos, japonismo cumplía años, pues nos hicimos queríamos unas llevar, nuevas. claro, tarjetas nuevas que tuvieran la nueva identidad gráfica de japonismo, que si no habéis visto la web, os lo decimos, pero de todas maneras, si sois seguidores del podcast, habréis visto que en las primeras temporadas del podcast había una Maiko con sus auriculares y su micrófono, porque estaba grabando podcast, y ahora lo que hay es una Geiko, es decir, ¿no? Ya ha pasado a otro nivel, ¿no? Pues las tarjetas nuestras de visita, en lugar de tener el logo con la Maiko, tienen el logo con la Geiko, que es el que veis en nuestra web hoy en día. Y nosotros no necesitaríamos tarjetas de visita. La gran mayoría de, al final, negocios o contactos, el primer toque es siempre por correo electrónico. Y ya una vez te conoces, es muy extraño
entregarse las tarjetas de visita, porque ya has hablado a lo mejor por Exacto. correo electrónico, Ya ya cuando tienes vas el a la contacto, reunión totalmente. ya es otra Lo que historia, pasa es que, ¿no? claro, Pero en con el- los japoneses no, con los japoneses exacto. siempre tarjeta. En el caso japonés es que hay un estricto protocolo de entrega y recepción que yo creo que es parte también, ¿no? Como tú cuentas en tu curso, de esa forma de engrasar un poco las relaciones laborales, sobre todo entre personas de diferentes empresas, para que vayan por buen camino. Y también porque ahora hablaremos un poco de esto, pero la sociedad japonesa es una sociedad muy jerárquica, donde saber exactamente quién está arriba y quién está más abajo es muy importante hasta a la hora de hablar. Claro. El propio japonés, el idioma japonés, tiene diferentes palabras, ¿no? Es una estructura diferente según hablas con alguien que está más arriba o tú quieres rebajarte o quieres ensalzar a la otra persona, ¿no? Bueno, es que hay se diferentes. juega Ya no mucho solo con es que haya esto. diferentes registros, que también ocurre cuando hablas en español, ¿no? Porque puedes utilizar pero tenemos una el habla más usted formal. o- Exacto. Lo que pasa es que en japonés tienes eso, un tipo de palabras, de construcciones que solo se utilizan en japonés formal. Exactamente. Y claro, depende mucho de quién es esa persona con la que quién es estás y hablando. cómo tú te posicionas ante esa persona. Efectivamente. Si tú te rebajas, si la ensalzas a ella, si ya ella está ensalzada directamente, ¿no? Entonces, las tarjetas de visita nos van a venir muy bien Te también. dan esa información de un primer vistazo ¿no? rápidamente. Pero bueno, quizá nos estamos un poco adelantando, se nota que es un tema ahí que nos gusta, ¿no? Yo Sí, creo hombre. nos apasiona. No sé si alguno tiene el megalibro El Japón de Murakami, de Carlos Rubio. Bueno, Carlos Rubio le amamos aquí en japonismo, es una persona, bueno, impresionante, una carrera impresionante. Y yo tuve la suerte de poder ir a un curso de Carlos Rubio, estoy hablando de hace, pues no sé, 20 y algo años, y aprendí muchísimo de él, ¿no? Y él hablaba de las tarjetas de visita. Me gusta porque Carlos Rubio tiene una manera a veces como muy poética de decir Sí, las totalmente. cosas. No hay que tomárselas al pie de la letra, pero hay que leer un poco entre líneas de lo que dice, ¿no? Y en El Japón de Murakami, en este libro, describía un poco la importancia de las tarjetas de visita, Luis, como algo casi espiritual. Bueno, es casi no como si pusieras parte de quién eres en tu tarjeta, con lo cual cuando la estás entregando estás casi dando una parte de ti mismo, ¿no? Es tan importante como eso, ¿no? Decía salvando que es las un poco distancias. como el alma de la persona, como un resumencito del alma de la persona. Es chulo eso. Con Sí. lo cual, claro, lo que tú decías de todo el protocolo que hay, ¿no? Del cómo darlas, cómo recibirlas, qué hacer con ellas, todo esto que os vamos a contar ahora, pues claro, se entiende la importancia. Se de entiende, todo se esto, entiende. ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por el principio, Como siempre. como siempre. Nos vamos al periodo Heian. Nos vamos al periodo Heian. No. Porque las tarjetas de visita surgen en el periodo Heian ¿Te y las imaginas? inventa Kobodashi. Ya tenemos el perfecto, esto es el perfecto. No, a ver, cuéntanos un poco de la historia de las tarjetas de visita. Bueno, Luis. a ver, primero nos tenemos que ir al periodo Edo. Bueno, vale, o sea, tiramos para atrás, pero no Tiramos tan para atrás, pero no tantísimo, Venga. porque en el periodo Edo solamente los nobles y los samuráis tenían derecho de usar un apellido formal. Cierto. ¿Vale? Esto es importante. Sí. Porque claro, tú ahora con las tarjetas tú tienes tu nombre entero, ¿no? Y dices, pues es Bueno, normal. a ver, tengo mi nombre entero igual sin tarjeta, también te lo Sí, digo, lo ¿eh? que quiero decir que lo tienes marcado en esa tarjeta, Lo ¿no? sé, lo Pero sé. claro, tú imagínate que solo tienes nombre. ¿Por qué? Sí. Porque el resto de la población en el periodo Edo, estamos hablando de los campesinos, Los shonin. estamos hablando de los artesanos, estamos hablando de los comerciantes, esas clases que ¿Cómo están... que comerciantes? Comerciantes. ¿Cómo que comerciantes? Luis, Los que vendían salsas dulzonas. mercaderes. Claro. Repite conmigo, mercaderes. Que sí. El caso es que estas personas eran la parte baja de los estratos sociales neoconfucianos de la época y se les conocía solamente por el nombre de pila o por apodos derivados de su oficio u ubicación geográfica, que esto es algo que también hemos visto en Edad Media en muchos otros países, ¿no? Igual que, por ejemplo, en Madrid todavía tienes cuchilleros, ¿no? La calle. ¿Por qué? Porque era Exacto. donde estaba el gremio de los cuchilleros, ¿no? O me recuerda a ciertos pueblos hasta... Y ciertos apellidos actuales al final Bueno, vienen también. de eso también, Sí, ¿no? sí, De sí. las profesiones. Yo estaba pensando en ciertos pueblos, hasta, por ejemplo, en Igualada. Sé que a veces mi abuela y hasta la generación de mis padres hablaban a veces hablaban de alguien con un apodo y todo el mundo sabía quién era esa persona. Claro. ¿no? Lógicamente, esa persona tenía nombres y apellidos, ¿eh? No lo estoy comparando. Pero que bueno, que siempre ha habido esta cosa de
poner apodos, en este caso de los oficiones, de los oficios o las ubicaciones geográficas. O sea, tú eras la japonesa. A la China, porque era todo, ¿qué tal por China? A ver si va a venir con un chino, todo siempre era chino. Pero recuerdo uno que siempre decían cal patatas, ¿no? Porque vendían patatas. O cal orellas, que era orejas, porque se ve que el señor tenía unas buenas orejas. Qué bueno. No sé, como cosas así. Bueno, al pues final eso. Es parecido, ¿no? Al final también es porque la cantidad de nombres de pila diferentes que hay son limitados y al final lo que quieres es que esa población, ese pueblo, reconozca a la gente de manera unívoca y rápida, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Que llega la restauración Meiji y esa necesidad de crear un Estado-nación moderno. Y lo que hace el nuevo gobierno es obliga a todos los ciudadanos a registrar un apellido que además también hace que toda la población tenga el mismo nivel, ¿no? Ya no hay diferentes clases, quita los privilegios a los samuráis, no pueden llevar armas, además. Esto. Jodéis. Muy bien. Pero también, como suele pasar siempre, que los Estados-nación modernos, ¿qué hacen? Entre otras cosas, No lo sé, a ver. Pues te cobran impuestos por amigo, todas partes, bueno, ¿no? Entonces, ostras, el hecho claro. de tener a los ciudadanos registrados con nombre y apellidos hace todavía mucho más fácil saber quién es cada uno y dónde está e irle a cobrar impuestos. ¿Tú no creas que organizaron el tema para decir, bueno, pues todos son iguales, ¿no? Vamos a quitar este sistema de castas, vamos a hacer que toda la población sea igual? No. Era para tenerlo mejor organizado, mejor controlado y así Claro. Tener el dinerete, ¿no? Claro, Vale, entonces, aunque ese Japón moderno eliminó la clase de los samuráis con todos sus privilegios y demás, evidentemente los que habían estado en la clase de los samuráis, los que habían sido nobles, tenían linajes documentados, entonces conocían su apellido y pudieron mantenerlos cuando llega el gobierno Meiji y dice, señores, hay que tener un apellido. ¿Qué pasa con los demás? Pues que al no tener estos linajes documentados adoptaron apellidos derivados, por ejemplo, pues de su entorno geográfico, ¿no? Como Mori, que es bosque, ¿no? Anda, Fíjate, claro. ¿no? Mori Sí. es una gran empresa de construcción, ¿no? La Sí, Torre sí, Mori sí, en sí. Roppongi, muchos otros edificios tienen la M arriba, ¿no? Que los ha hecho Mori, pues viene de bosque. Inoue, que es sobre el pozo. Ostras, no lo había pensado nunca, es Koizumi, verdad. que es manantial, ¿no? Un primer ministro japonés, o el hijo suyo que ahora es ministro del gobierno actual, ¿no? Pues ese Koizumi es que pues esa familia al lado tenía un manantial. Bueno, claro, además el idioma japonés con los kanjis también facilita mucho la creación de estos apellidos, ¿no? Efectivamente. Como el sobre el pozo, por ejemplo, o al lado de lo que sea, porque lo puedes, ¿no? fácilmente montar en una única palabra. Exactamente, sobre todo por eso, porque juntos, se monta en ¿no? una única palabra, a lo mejor de un par de sílabas o como mucho 3, y dices, ya está, pues es una palabra nueva y este va a ser mi apellido, ¿no? Y el de mis descendientes. Y entiendo que las tarjetas de visita aparecieron más o menos en esa Claro, época. porque en este contexto, ¿no? Las tarjetas de visita nacen como la herramienta física que demuestra, en cierto modo, este nuevo derecho. Entonces, la tarjeta de visita, enseñarla o intercambiarla, no era solo un acto de cortesía para presentarse, sino en cierto modo también, ¿no? Y un poco al hilo de lo que decía Carlos Rubio en su libro, una afirmación de esa nueva identidad ciudadana. Claro, tú imagínate, ¿no? Para Tengo los primeros. apellido, porque claro, si tú eras samurái o noble, dices, bueno, pues sí, pues tengo apellido, pero yo ya lo tenía de antes. A mí esto no me ha cambiado y encima no puedo llevar el chonmage, el peinado este, Te aguantas, no puedo ha llevar pasado de moda, espadas, señor, no ya puedo está. llevar, no, y dices, pues vaya, pero para todos los demás es, joder, qué bueno que ahora tengo apellido exactamente como estos señores que antes me miraban por encima del hombro, ¿no? Y ahora vale, sí, a lo mejor tienen más dinero que yo o no, depende, pero yo tengo apellido también. Yo también tengo apellido, ¿no? Por ahí, pequeña pildorita histórica de las Meiji. Sí que podríamos hablar también un poco del diseño y casi, bueno, quizá estandarización un poco de las tarjetas. Lógicamente, habrá pues muchos tipos, ¿no? En la actualidad de tarjetas, pero quizá podría, ya que estábamos hablando de historia, Claro. hablar un poquito de esto. Bueno, originalmente, claro, las tarjetas estas se hacían con papel washi. Claro. Además, que dices, ya que es algo muy japonés, porque además, ¿no? Los japoneses han tenido apellidos desde hace relativamente poco, pues también están utilizando artesanías que les son propias, como el papel washi, que sabéis que es una artesanía reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Exactamente. Que dices, vaya tela, ¿no? Entonces, Bueno, de hecho podéis encontrar todavía tarjetas de visita, lógicamente hechas con papel washi. Nosotros hemos visto y hasta estuvimos pensando la opción de tentadísimos. hacernos sí, claro, pero unas, en su pues, día en Minot, ¿te en acuerdas Minot, que estuvimos exacto, viendo? Minot en la prefectura de Gifu es una de las grandes capitales
capitales del papel washi en Japón, pues ahí te hacen. Pero claro, las tarjetas con papel washi originalmente eran la mayoría. ¿Por qué? Claro. Porque era la manera de hacer Porque era papel también el en papel, Japón. exactamente, Claro, era el normal. hoy en día, ¿no? Que evidentemente la tecnología ha cambiado, que muchas de estas tarjetas las haces, incluso las pides por internet y te las envían a casa y demás. Pues las que se hacen con papel washi se han vuelto un poco las top, un poco para ocasiones especiales o cuando quieres mostrar que tu empresa es de cierto nivel. ¿Por qué? Porque además son mucho más caras. Dinero, claro, porque necesitas un papel washi muy trabajado para aguantarte, ¿no? Al final, más estilo cartulina, por decirlo de alguna manera. A eso me refiero, ¿no? Entonces eso, el papel washi antes era lo común y ahora es lo quizá excepcional, lo menos común. ¿no? Cuando quieres algo excepcional. ¿Y hay algún tamaño estandarizado? Esto de es lo tarjetas? curioso, ¿no? Que cuando piensas a veces que si los japoneses son cuadriculados o no, pues dices, bueno, en este caso rectangulares, ¿no? Porque en 1961 se publicó una norma japonesa, te lo voy a decir ya que estamos hablando de cosas cuadriculadas, pues vamos a decir la norma, la GIS-P 0138-61, ¿vale? Que estableció un tamaño estandarizado de 91 por 55 milímetros para las tarjetas de visita. Entonces, claro, en Japón, ¿qué se hace? Como las tarjetas de visita son ubicuas y todo el mundo las tiene y hay este protocolo y a todo el mundo le encanta el intercambio de tarjetas de visita, se venden también tarjeteros, que a ver, yo los tenía en mi época, cuando en mis primeros trabajos que yo tenía tarjetas de visita, pero ¿qué pasa? Que había, por ejemplo, empresas que te hacían las tarjetas de visita en vertical, otras te las hacían tradicionales en horizontal, algunas más grandes, algunas más pequeñas, y el tarjetero, pues o lo hacías un poco grande para que entrase para todo, que todas. Pero claro, algunas pues a lo mejor bailaban un poco, ¿no? En Japón, como hay un único tamaño para las tarjetas de visita, los tarjeteros, pues las tarjetas siempre encajan perfectamente y no bailan. Además, en Japón todo el mundo, especialmente si te mueves en entornos, lógicamente, ¿no? Corporativos, de negocios, todo el mundo tiene su tarjetero, que puede ser que tengan dos, uno para sus propias tarjetas y otro para guardar las tarjetas que recibe una persona en un momento dado, ¿no? En una feria, por ejemplo, de turismo, como es el caso de Fitur. Pero todo el mundo va con tarjetero, porque esta es otra diferencia también, que esto es algo que también sorprende. Nosotros te dan una tarjeta y a veces no sabes qué hacer con ella, ¿no? Porque dices, totalmente. No tengo un tarjetero, o sea, un recipiente específico para guardar esas tarjetas. En Japón sí, ¿vale? De todas maneras, ahora, cuando hablemos un poco del protocolo, ahora os contamos un poco más. Pero ya que estamos con el tema del diseño, ¿existe un diseño único? Entiendo que no. Tenemos el tamaño estandarizado, pero el diseño entiendo que es más libre, ¿no? Lo que pasa es que suele ser un diseño sencillo, muchas veces en blanco y negro, fuentes también sencillas. Casi el único elemento creativo suele ser el logotipo de la empresa, aunque claro, la gente que se dedica a profesiones algo más liberales, ¿no? Lo que se llaman, pues yo que sé, tiendas, restaurantes creativos, fotógrafos o incluso mucho, hostes, se permiten Macy's un poco más colorida y diferente, pero, o sea, claro, estamos hablando de creativas diferentes, pero con el tamaño correcto. Bueno, claro, vamos a ver, no nos pasemos. Somos liberales, pero no tanto. Pero no tanto. Vamos a ver, el tamaño es este, pero es verdad que hay mucha diferencia. Cuando tú recibes una tarjeta de alguien que no es un salaryman, por decir algo, que no está en un entorno más estricto corporativo, vamos a ver muchos más colores, hasta hemos tenido algunas tarjetas que estaban hechas como con caligrafía, ¿no? O sea, de manera un poco más sorprendente. Pero yo creo que aquí lo que más interesa a la gente, porque hemos dicho al inicio de todo, la importancia también es por el protocolo que hay alrededor de la tarjeta, de cómo das y cómo recibes la tarjeta. Es súper importante porque vamos a quedar fatal si no sabemos dar la tarjeta, pero vamos a quedar fatal de mal si no sabemos recibir una tarjeta que nos dan. Porque vamos a imaginar que nosotros no tenemos tarjeta. Primer error. Si vais Eso a tener es un error, alguna reunión con japoneses, si vais a tener una reunión con japoneses, aseguraos primero un mínimo de tarjetas. De tener al menos un tarjeta, mínimo, totalmente. ¿vale? Pero bueno, vamos a imaginar que no tenéis tarjeta. El cómo recibís la tarjeta de esa persona y lo que hacéis cuando, ¿no?, recibís esa tarjeta es igual de importante que darla, ¿no? Con lo cual, cuidado con esto. Vamos a centrarnos a hablar un poco hablar de este protocolo. Porque al final, como decíamos al inicio, la sociedad japonesa es lo que se llama una sociedad vertical, ¿no? En japonés tate shakai,
directamente significa eso, ¿no? Sociedad vertical. ¿Qué significa esto? Que es esta verticalidad, jerarquía, al final, ¿no? Que siempre las relaciones en Japón, la gran mayoría de relaciones en Japón, no son entre iguales, de tú a tú, sino que siempre van a ser de arriba abajo o de abajo arriba, ¿no? Y por lo que decíamos, porque existen en japonés diferentes grados de formalidad en el lenguaje, entonces, claro, saber quién es la persona y qué cargo tiene, también cuando sabes cuál tienes tú, pues te ayuda a saber cómo te tienes que comportar y qué versión del japonés tienes que dar, porque además en estas tarjetas eso, aparece el cargo, ¿no? Y de la persona, evidentemente. Es que por eso son importantes, porque bueno, para mí son importantes por dos cosas, sinceramente. Una, por el cargo, como tú dices. Vamos a imaginar que tenemos una reunión y conocemos a 3 personas diferentes. Yo tengo que saber cómo dos están de ellos organizadas. pone que son a lo mejor los juniors y el otro es el super jefazo. Pues a los juniors les escupes y al jefazo le haces la reverencia. Bueno, no, hombre, no es así, no les Pero escupes, pero tú sabes cómo tienes que hablar y con quién tienes que hablar. Y si yo, por ejemplo, vamos a imaginar que somos 2 grupos, ¿no? Tenemos un grupo japonés con 2 juniors y el jefe y otro español, pues el junior español realmente solo podría hablar o solo realmente tendría que estar con los juniors, con la persona más o menos de su mismo cargo. Porque ¿no? el español tendrá también un jefe que será el que se encargue del trato más directo con el otro jefe. Entonces, para eso las tarjetas van súper bien. Pero también para los japoneses, para nosotros quizá, bueno, nos está un poco más igual eso, pero para los japoneses es súper importante ver el nombre escrito de la persona. Sabéis que en japonés... No sé si habéis hablado alguna vez o habéis visto series o películas. Cuando se dicen el nombre, muchas veces indican con qué ideograma se escribe ese nombre. Exacto, porque en japonés no hay tantos sonidos. No. Y lo que hay es varios kanji que suenan de la misma manera. Exactamente. De hecho, cuando tú hablas con un japonés, te preguntan a veces con qué kanji escribes tu nombre. Claro. Y a veces les ves hasta que se lo dibujan en la palma de la mano con el dedo para acordarse, porque hay diferentes maneras de escribirlo, claro. Claro, tú entonces imagínate, tú no recibes una tarjeta de visita, tú le preguntas a alguien cómo se llama, tienes el nombre. Ya, primer paso, acordarte de ese nombre un día después cuando quieres enviarle un correo electrónico a esa persona. Eso es lo primero. Pero es que imagínate si no te acuerdas o no sabes cómo se escribe en kanji tú te ese pones nombre. en el ordenador y aunque tengas el teclado en el formato japonés, tú cuando escribes con las teclas, escribes eso, ¿no? Las letras del apellido o del nombre, te van a salir todas las opciones de kanjis que se leen de esa misma manera y dices, claro. Y dices leche, ¿cuál es? ¿cómo se escribía el nombre de este tío? Porque como lo escribas de la manera equivocada, has iniciado la relación esa de una manera terrible. Es fatal. De hecho, terrible. en algunos casos yo he visto que cuando alguien no sabe el kanji de la persona, lo escriben en katakana. Claro. ¿no? Para mostrar que no sé con qué kanji escribes tu nombre. Prefiero escribírtelo en katakana antes de que equivocarme. ¿no? Entonces, para los japoneses las tarjetas de visita también eran básicas y siguen siendo básicas para tener correctamente el nombre de esa persona, ¿no? Estoy de acuerdo. Para nosotros, normalmente, cuando los japoneses dan tarjetas de visita, vais a ver que van a estar en los 2 idiomas, ¿no? Normalmente están en japonés y en romaji, en letras occidentales. Y nosotros los kanji, pues en principio, a no ser que escribas en japonés, te dan igual. Pero para los japoneses es súper básico. Para los japoneses es muy importante. Es que es súper básico por estas 2 cosas. Entender dónde se coloca esa persona en esa verticalidad, en esa jerarquía y saber cómo se escribe el nombre. Es que parece una tontería, pero no lo es. No, es que es una falta de respeto escribirle el nombre de manera incorrecta, claro, evidentemente. Entonces, por eso son tan importantes, ¿no? Y por eso siguen siendo tan importantes. Porque nosotros, tú al final te das el correo electrónico y hasta te lo escribes directamente en el móvil y ya está, ya tienes el nombre, apellidos, listo, o ¿no? como haces ahora, a veces ya casi ni siquiera, te dejas el teléfono y te escribes un WhatsApp directamente. También, pero claro, para los japoneses es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta importancia está la importancia del protocolo. Claro, porque no se hace de cualquier manera esto de intercambiar tarjetas, ¿no? Es cuidado si lo tenéis que hacer. Primero, no se hace nunca estando sentado, ni tampoco se hace por encima de una mesa, ¿no? Imaginaos una mesa de reuniones, un grupo está en un lado, otro grupo está en el otro, y entonces te levantas, dices, vale, ya no estoy sentado, pero te inclinas sobre la mesa y se las intentas acercar al otro lado de la mesa. Eso es mal.
De Mal, hecho, mal. esto nos ha pasado y es muy gracioso porque ves que todo el mundo se levanta y cuando ves, que, por ejemplo, nos ha pasado en Fitur, alguien nos está esperando y están sentados, ¿no? Entonces llegamos nosotros y ya ves que ellos ya se van a levantar, no solo para hacer la reverencia. Se van a decirte quitar hola, de la mesa donde están se van a separar de la mesa. y se van a poner delante de ti. Se van a poner delante de ti y ya les ves que están rebuscando. Saquen el tarjetero y dices, sacan el tarjetero, me toca a mí también sacar el tarjetero. Esto es el momento serio ya. Y lo más gracioso es que se esperan. Si tú estás todavía rebuscando, ellos esperan. Y ya Claro. cuando los dos estáis listos, entonces empieza el teatrillo, ¿no? Que ibas a contar. Hacen un teatrillo todo. Es un teatrillo. como nosotros. Bueno, yo a mis estudiantes del máster siempre les hago levantarse Y hacer les el hago, teatrillo. hombre, Me por parece supuesto, estupendo. y hacemos todo, se ponen en fila y vamos, están todos ahí intercambiándose las tarjetas. A ver, siempre. el protocolo, o sea, lo vamos a contar, pero no os penséis que es una cosa muy loca, No, muy no complicada. es En realidad es muy complicado. fácil, ¿vale? Es muy similar al protocolo de entrega de un regalo, que esto a lo mejor lo veréis más veces, porque a lo mejor vais a Japón y yo qué sé, si tenéis algunos amigos japoneses, les lleváis algún detalle o es vuestro cumpleaños y ellos os regalan algo, quizás esto lo vais a ver y a lo mejor no tanto las tarjetas de visita, pero es prácticamente muy parecido. Básicamente, en el caso de las tarjetas de visita, la persona que tiene más rango es la primera en entregar su tarjeta. Aunque ahí he visto de todo. Ahí he visto de todo, sí, yo Sinceramente. también. Normalmente, tranquilidad. Lo más importante, 2 manos. Como el Dos regalo manos. que tú decías, ¿no? Exacto. Los regalos también se dan con 2 manos. Y se Normalmente, sujeta por las esquinas superiores. las esquinitas y el pulgar arriba, ¿no? La mano como recogidita abajo, pulgar arriba en las esquinitas con las 2 manos. Importante también, vamos a dar la tarjeta ya girada. Claro, la tarjeta para que la persona que la está recibiendo la lea directamente cuando la estás ofreciendo, ¿no? Tú ves Exacto. el nombre, el cargo Claro, y es que todo tú eso. imagínate, tú le das la tarjeta a una persona con 2 manos, la persona la recibe Claro, y la tiene que girar. no la tienes que poner de forma que tú la No. leas cuando la sujetas, la tienes que dar la vuelta para que la persona a la que se la estás ofreciendo la lea incluso antes de que la recoja. Entonces, tú das la tarjeta con las 2 manos, más o menos como a la altura del pecho, haces una pequeña reverencia y das la tarjeta. Al mismo momento, ¿vale? Exactamente el mismo momento, la otra persona está haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Va a dar también la tarjeta y va a hacer esa reverencia. Con lo cual estáis los dos, uno enfrente del otro, cada uno sujetando su tarjeta y haciendo una pequeña reverencia con la cabeza, ¿no? Levantas un pulgar para que la otra persona pueda agarrar tu tarjeta y tú tener ese otro pulgar libre para agarrar La la de él. tarjeta de la otra persona, ¿vale? Y ahí entonces viene el teatrillo también. Bueno, esto ya es teatrillo 1, teatrillo 2, observar la tarjeta. Observar la ¿no? tarjeta. No te la puedes guardar de inmediato y además no te la puedes guardar en cualquier sitio, ¿no? Pero Bueno, lo de guardársela cuidado de con inmediato, eso evidentemente no. Se supone que la tienes que leer para, claro, identificar, ¿no? Pues en el caso de los japoneses, lo decíamos, es importante cómo se escribe el nombre, con qué kanjis y cuál es el rango de esa persona, porque viendo el cargo que ostenta, sabes cómo le tienes que hablar, ¿vale? Exacto. Eso es importante. Aparte, ¿no? De que dices todas estas cosas del douso yoroshiku y Bueno, demás. dozo yoroshiku onegaitashimashou es la frasecita típica, pero bueno, también puede ser que tengáis una reunión en inglés o en español. Exacto. No pasa nada ahí, tal cual. Pero importante lo de no guardarla y no hacer, porque a veces pasa que como nosotros, decía antes, no tenemos tarjeteros de manera habitual, No, ¿no? es Al verdad. menos yo no tengo. Me compré uno justamente para guardarme las tarjetas japonesas, pues no sabes qué hacer con ella, ¿no? Y puede ser que estés, yo en mi caso, por ejemplo, gesticulo mucho. Cuidado con que te dan una tarjeta y estás gesticulando con la tarjeta en la mano. No. ¿Vale? No. Tampoco ponerla en cualquier bolsillo así sin más, en el bolsillo posterior de los pantalones o mal puesto. Ni de No. lejos, ni de lejos. Yo- no la dobles tampoco. No. Escribas sobre ella Por favor, para no. apuntar algún dato En ni todo nada. caso, eso ya lo haces cuando no estás enfrente de esa gente. Exacto. Por ejemplo, si tú dices, no me voy a acordar de quién era esta persona, necesito ponerme una nota para saber, ¿no? Para luego cuando consulte esta tarjeta que tenga identificado quién es esta persona, vale, lo podéis hacer, eso ya es privado,
pero no delante de la persona. Y a veces puede pasar que si lleváis tarjetas de visita en el monedero, por ejemplo, pues algunas de ellas, sobre todo las que están en los extremos, que se han rozado un poco más, pues a lo mejor tienen alguna marquita o los bordes están un poquito más machacados. No entreguéis una tarjeta que esté sucia o que tenga pequeños desperfectos. ¿Por qué? Decíamos al principio, las tarjetas de visita para un japonés es casi como una representación de sí mismos, ¿no? Decíamos que, bueno, esto que se comentaba, que es una especie como del alma del japonés, es muy poético, pero en parte también hay una realidad aquí innegable. Entonces, si entregas una tarjeta en estas malas condiciones, también refleja mal, te deja exacto, muy mal a te ti deja mismo. mal a ti, ¿no? Da una mala imagen de ti mismo. Sí. Entonces, eso, da una tarjeta que esté en buenas condiciones, no menosprecies la que te están dando, no la trates mal, y si no tienes tarjetero, pues una vez que te la han dado y la has mirado y ya cada uno se sienta en su lado de la mesa, pues la dejas encima de la mesa. Pues, o bien la dejas encima de la mesa, que puede ser, por ejemplo, una reunión de negocios, ¿no? Porque además así sabes con quién estás hablando. Exacto, y si puedes no te acuerdas utilizar del nombre o el nombre apellido. con el san. Eso es, ¿no? El apellido en este caso. El apellido. Vale. Si la queréis guardar, por ejemplo, nos ha pasado alguna vez de estar en Fitur y estar de pie, no estábamos en ninguna mesa, ¿no?, de reuniones, sino estar de pie, y dices, necesito guardar la tarjeta porque si no, Laura, sé que voy a estar haciendo gestitos. Sí, y no puede ser. Hay que hacer un poco el paripé de que la estás guardando correctamente, aunque no tengas tarjetero, ¿no? Entonces yo a lo mejor abro el bolso y hago como que la pongo lentamente, ¿no? Con mucho cuidado, la estoy guardando con mucho cuidado, ¿vale? Ya luego, pues a lo mejor aparece la tarjeta por ahí tirada en el bolso, mal, pero tienes que hacer un poco ese paripé. Si estáis en una mesa, sí que creo que es bueno tenerlas encima de la mesa, y ya el formato Pro, que esto lo hemos visto que lo hacen los japoneses, las organizan según cómo está sentada la gente. Bueno, entonces pero eso lo hacía yo en mi primer trabajo hace ya, ¿cuánto? 20 años. Sí, una pero a veces cosa así, o 25 años. Cuando conoces a 4 o 5 personas de golpe, en pues este caso eso hacíamos. japoneses, puede ser que te hayas liado con alguna tarjeta. Ah, bueno, claro. Porque eso a mí me ha pasado alguna vez, que digo, ostras, ahora no me acuerdo quién es, ¿no? Y ya en la conversación ves quién es el jefe y dices, ah, vale, mira, el cargo es este, vale, pues el jefe es Morinaga-san, este es el jefe, ¿no? Y como... Porque a veces tienes que tener cuidado, si hay mucha gente te puedes liar fácilmente. Pero vamos, ¿no? que esto de colocarlas encima de la mesa, esto ya te digo, yo lo hacía hace 25 años. Porque viene bien saber en empresa el nombre. Española, bueno, comprada por británica y demás, pero que esto se lleva haciendo mucho tiempo, no es exclusivo de japoneses. La manera de este protocolo y este trato maravilloso, ¿no?, a la tarjeta, esto sí que es algo único. Una cosa que quería mencionar del protocolo la forma, porque claro, esto es algo importante. Los japoneses son adictos a la forma. El re se llama en japonés. El culto a la forma, al hacer las cosas bien hechas, como se supone que se tienen que hacer, ¿no? Y a veces valoran más el que hagas algo bien, siguiendo la forma, que realmente el fondo. Bueno, en muchas artes marciales es súper importante el hacer los movimientos de manera correcta, aunque perfecto. No tengas a nadie delante, simplemente... Eso, la kata. Ejemplo perfecto, ¿no? Es el ejemplo perfecto del culto a la forma que hay. Entonces, cuando vayáis a dar y a recibir esas tarjetas, tened un poco de cuidado, un poco de control corporal en cómo ponéis los brazos, cómo hacéis esa reverencia. Vamos a intentar poner alguna imagen en redes sociales para que lo podáis ver. De todas maneras, hay un montón de vídeos en YouTube. Sí. Si buscáis en Tampoco YouTube, hace falta obsesionarse mucho, pero simplemente tener en cuenta que es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados cuando estamos tratando con empresas no japonesas. Y al final es imitar lo que ellos hacen, ¿no? La primera vez que dais una tarjeta de visita a un japonés, básicamente es tú haz lo que hace él, ¿no? Si tú ves que baja un poco la cabecita, tú bajas la cabecita. Estira un poquito los brazos, pero los deja, ¿no?, justo como en posición de ballet, por decir algo. Tú haces Aunque lo mismo. Yo aquí tengo ahora, me acaba de surgir una reflexión que no estaba prevista. Sorpréndeme. No, claro, porque pienso, tú imitas lo que ves, pero digo, claro, si yo intento... Yo tengo una reunión con japoneses, ¿no? Y tú imagínate, somos japonismo, ¿no? Y les queremos vender alguna moto, ¿no? Y queremos que nos la compren. No tenemos, no ¿no? tenemos. ¿Qué quieres que vendamos si no tenemos? No, pero tampoco la quiero vendada, la vale, moto. muy bien. Entonces, tú les quieres vender algo, yo entiendo que tú te adaptas y dices, imito todo lo que hacéis, pero cuando es al revés, cuando son los japoneses los que quieren hacer negocios contigo, tú eres una empresa occidental, por ejemplo,
¿por qué estamos tan acostumbrados en general en Occidente a esto que estamos contando ahora, a replicar cómo hacen los japoneses las cosas, en lugar de decir, bueno, señores, ustedes háganlo como quieran, pero no se sientan mal porque nosotros lo hagamos a nuestra manera, porque al final cada uno tiene desarrollo social diferente, ¿no? Pues que ellos hayan ido por este camino, por todo esto que contábamos, de la falta de apellidos y el gobierno Mei y demás, y esto, vale. Pero es que en nuestro caso es distinto, ¿no? La tarjeta de visita Sí. es una herramienta que no tiene toda esa connotación. Sinceramente, yo creo que si es el japonés el que quiere algo de ti, no te lo va a tener en cuenta que tú, por ejemplo, agarres la tarjeta con una mano, ¿no? O que no des otra tarjeta porque no tienes, o la des con una mano, ¿no? Ese tipo de cosas. Creo que no lo va a tener en cuenta porque a él le interesa hacer negocios contigo, entonces, bueno, va a decir, bueno, es que ellos no tienen este protocolo. Pero ¿no crees esto. que hay un cierto orientalismo también en lo que nos gusta a veces absorber todo esto y hacer las cosas a la manera japonesa desde fuera? Sinceramente, llevo tantos años justo haciendo estas clases, esta masterclass de protocolo, que lo primero que digo es, si uno no tiene el conocimiento, no sabe cómo funciona, ¿no? El intercambio de tarjetas o las reverencias, este tipo de cosas, si tú por desconocimiento no lo sabes, no pasa nada tampoco. No claro, pasa nada. pero es que de nuevo vuelvo. Dices, si por desconocimiento no lo sabes, ¿por qué asumimos que la manera de hacerlo correcta es esa? No es la manera de hacerlo correcto. Si yo quiero algo de un japonés, bueno, claro, me lo quiero ganar. Pero siempre, ahí estoy de acuerdo y es con lo primero, con lo que he empezado. Claro, cuando tú quieres vender algo, pues claro, lo haces. Siempre les digo, si queréis ganar puntos, venga, os voy a dar 5 cositas que tenéis que hacer para ganar puntos. Y son cosas que si no las queréis hacer, no pasa nada. Tú, en vez de hacer una reverencia, das la mano. Dar la mano en un entorno internacional, a un japonés, ningún tipo de problema. No te van a mirar, no es... Ahora, yo te voy a dar estrategias para que ya un japonés diga, uy, sí, ha estudiado, ¿no? Claro, pero algo. si a mí me parece que está muy bien, pero a veces creo que caemos un poco en ese orientalismo. Yo no creo que sea orientalismo, Yo si creo no es que eso, sí. es simplemente conocer y saber al final decidir cuándo te interesa tú, entre comillas, entendedme lo que quiero decir, hacer la pelota, ¿no? Es decir, ganártelos y ganar esos puntos extra y que digan, ala, mira, ¿no? Qué bien me ha dado la tarjeta, porque ellos se van a dar cuenta. Que sí. Wow, ha dado la tarjeta correctamente, ¿eh? Fíjate qué bien, ¿no? O me ha dado un regalito, qué curioso, ¿no? Ciertas cosas que no queremos, no lo haces y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero claro, cuando tú quieres recibir algo de esos japoneses, si te los ganas, mejor que mejor, ¿no? Si recibes esos puntos extra, mejor que mejor. Si te interesa hacer ese negocio, todo lo que puedas hacer para conseguir ese negocio, está claro, pues ya está. Para mí es eso, yo no estoy diciendo que la forma correcta de dar tarjetas de visita sea esta, no, esta es la forma japonesa. De hecho, yo he empezado diciendo, yo no tendría tarjetas de visita, solo me he hecho tarjetas de visita para reuniones con japoneses y básicamente solo las usamos en enero cuando tenemos reuniones. Exacto. O alguna vez que hemos tenido alguna reunión estando en Japón. Pero nada que más. Podríamos no usarlas porque al final nosotros, aunque tratemos con Japón, somos españoles y tenemos esto diferente. Pero no bueno, nada. Es una manera de intentar que la situación sea un poco más fluida. Exactamente. De decir, oye, quiero agradarles. Exacto. ¿Qué puedo hacer para agradarles? Todos hacemos cosas. Lo que no quiero es que me cancelen, por ejemplo. Pero todos hacemos cosas para agradar. Claro. Entonces, bueno, yo tengo el conocimiento, que sé cómo funciona esto. Si no lo supiera, pues no lo sé y ya está, ¿no? Me ha pasado, pero como tengo ese conocimiento... Que sí, está muy pues bien. Oye, eso. ¿por qué no? Entiendo por dónde vas, en tu reflexión, porque sí que es verdad, y esto lo hemos hablado aquí en el podcast un montón, de que hay mucha... es que hay mucha romantización ¿no? con todo, ¿no? Con la cultura corporativa, sí. Con absolutamente todo. No, y a veces creo que también es importante decir que tampoco hay que replicar absolutamente todo lo que vemos que hacen los japoneses simplemente por el hecho de que lo hagan ellos, porque no significa que sea la única forma de hacer las cosas bien. En el curso de especialización en estudios japoneses tenemos una clase. Bueno, ya no la doy, yo doy otro tipo de clases ahora, pero era una clase de justamente cómo es la cultura corporativa, ¿no? Cómo es el día a día en una oficina, cómo es trabajar en una empresa japonesa.
Y claro, todos los estudiantes se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, en la empresa tradicional, lógicamente, hay muchos tipos de empresas. Sí, cada hay vez empresas más. que están cambiando, claro que sí, pero la empresa tradicional es un desastre. Entonces, no, aquí no hemos venido a decir que todo lo de Japón es bueno, para nada. Simplemente es conocer cómo son las cosas, oye, pues cómo son las tradiciones, ¿no? Y los protocolos, y ya. Entonces, cuando tú tienes al final el conocimiento es poder. Cuando tú tienes el conocimiento, tú sabes si lo quieres usar o no. Efectivamente. Si lo quieres usar, que sea, ¿no?, para tu beneficio, para agradar, para sacar algo. Pero como tú tienes el conocimiento, tú puedes decidir si lo usas. Creo que eso es fantástico, ¿no? Exactamente. Y por eso hemos hecho este podcast al final, ¿no? Para Totalmente. que, oye, los que tengáis reuniones a lo mejor, o podáis en un futuro tener reuniones con japoneses, pues tened muy claro el tema de las tarjetas. Mencionabas tú hace un momento, ¿no?, que a veces cuando las empresas japonesas tratan con personas extranjeras o otras empresas de fuera de Japón, suelen tener formato bilingüe en doble cara, donde un lado tienes la tarjeta clásica con todo escrito en japonés, con kanji, y por el otro lado, pues está todo lo mismo, pero escrito con caracteres occidentales para que esa persona que no es japonesa pueda leer el nombre de esa persona, el cargo que tiene, etcétera, etcétera. En ese caso, fijaros que vais a ver el apellido de la persona, lo van a poner siempre en mayúsculas y el nombre en minúsculas. ¿Por qué? Porque tenemos ese lío que, ya sabéis, los nombres japoneses, en japonés primero va el apellido y después va el nombre. Cuando lo dicen en occidental, por decirlo de alguna manera, ¿no?, cuando lo ponen en la tarjeta, hay dos maneras de hacerlo. O bien nombre y apellido, o mantener la estructura japonesa. Que es apellido-nombre. Y apellido y nombre. No hay, ahí cada uno y cada empresa es el que decide cómo ponerlo. Lo que sí parece que hay un poco de unión es que en cualquier caso, si veis una de esos, porque yo entiendo que cuando no sabes japonés, hay veces que los nombres y los apellidos dices, ¿qué es el nombre, qué es el apellido? Si me pasa a mí a veces, ¿no? En algunos nombres raros y demás que dices, ¿eso es un nombre o un apellido? No tengo ni idea, ¿no? Lo bueno de las tarjetas de visita es que el apellido siempre estará en mayúsculas. Exacto, ¿vale? así se reconoce fácilmente. Otras veces simplemente, pues como en nuestro caso, nuestras nuevas tarjetas de visita, pues puedes poner el nombre. Cuando tú originalmente, claro, tú eres occidental, tú no tienes un nombre que se escribe con kanji, pues puedes hacer poner el nombre en katakana, que es el silabario fonético que se utiliza para las palabras de origen extranjero, en este caso los nombres, por ejemplo, de personas no japonesas, pues lo pones en katakana debajo de tu nombre escrito con caracteres occidentales, porque así ellos lo pueden leer de una manera fácil, por lo que decíamos, porque el japonés es un idioma que tiene pocos sonidos. Entonces, si veis, por ejemplo, cómo transcriben las palabras en inglés al japonés, a veces cuesta un poco, ¿no? Tienes que tener bastante soltura y haberte encontrado con muchas palabras inglesas escritas a su manera para darte cuenta de cómo lo transcriben, de la regla, ¿no? un poco, entonces, ¿no? para ellos resulta mucho más fácil leer tu apellido, como en mi caso, ¿no? Rodríguez, ¿no? Imagínate. Pero iba a decir justamente, hasta tu apellido, Que es katakana, queda un poquito largo. Ya ven un katakana tan largo y ya ves que espera, que respiro y voy a ver les da algo, pero si voy leyendo, si no lo ven en katakana, si no lo ven en katakana todavía les cuesta más. Ya, entonces ya no saben, por eso te llaman Luis directamente. Exacto, Eso Luis pasa San, mucho, me ¿no? dicen. Nosotros usamos el apellido porque en Japón lo normal es usar el apellido para hablar con alguien, pero ellos en muchos casos usan el nombre. El nombre porque los apellidos pues les da algo, ¿no? Se lían. No sé si ¿quieres hablar un poco de cambios que ha habido, a lo mejor tras la pandemia? Pero al final la pandemia... Bueno, la pandemia sí ha cambiado muchas cosas, aunque algunas de ellas ya venían un poco de antes, porque al fin y al cabo también Japón es un país de uso de telefonía móvil de manera, brutal desde hace muchísimo tiempo. Una cosa que acabo de recordar ahora, cuando yo estuve en Japón, no la primera vez, ya la segunda, que sí que tuve mi primer móvil, lo compré en Japón, había en Japón algo que yo no sé qué era, a mí me parecía magia. Un protocolo de tarjetas de visita. Bueno, y se intercambiaban las tarjetas de visita a los teléfonos. Exacto. Y yo me acuerdo que te decían, no, acerca el teléfono. Acercabas el teléfono al otro teléfono y de golpe y porrazo tenías el contacto de esa persona en tu teléfono. Sí. Que a mí eso me pareció magia. Estas cosas existían, no eran exclusivas de Japón, ¿eh? Vale, pero yo no lo he visto. Pero claro, no lo he en Japón, con sitio. la importancia que había con las tarjetas de visita, pues claro, fue popular. ¿Qué pasa? Que con la llegada de los smartphones, ¿no? Desde el iPhone primero y demás, pues hay ciertas cosas. 2000, hay ciertas cosas
que han cambiado un poco. Y después de la pandemia, por ejemplo, en Japón se popularizó una aplicación que gestiona tarjetas de visita. Claro, no me Entonces, extraña. muchos japoneses, por ejemplo, solamente con esa aplicación haces una foto de la tarjeta de visitas y la propia app extrae los datos de la tarjeta de visita, ¿no? De una manera muy sencilla y añade a la información de contacto de tu teléfono, ¿no? Entonces crea una entrada para esa persona con su cargo, con la dirección de su empresa, si aparece en la tarjeta, con el número de teléfono, con la dirección de correo, y lo tienes todo simplemente haciendo una foto a la tarjeta que te acaban de dar. Práctico, aunque sería más práctico que ya fuera directamente digital de alguna manera. Porque, Totalmente. Es que bastante práctico, entre comillas, porque, por ejemplo, claro, tú cuando usas esa aplicación, tú te registras, ¿no? Y tú pones tus propios datos. Entonces, ¿qué pasa cuando esas personas cambian de puesto en la empresa o simplemente cambian de trabajo? Pues es una vez al año. claro, que es muy a menudo, además, en Japón. Pues tú entras en la aplicación y tú actualizas tus datos, pero todas las personas con las que tú has intercambiado tu información de contacto, les va a aparecer tu información también actualizada, evidentemente. Entonces, no es ese problema que a veces te encuentras con las tarjetas de visita convencionales que a nosotros nos ha pasado, A veces que nos no pasa reunimos siempre. en Fitur con gente que son parte de la oficina de turismo de tal prefectura o de tal empresa y les escribes a veces simplemente 3 meses después. Bueno, en abril. Claro, ¿por qué? Porque Fitur, por ejemplo, que es esta Feria Internacional de Turismo en Madrid, es en enero. El año fiscal en Japón Termina acaba en marzo. Entonces, a veces en abril, esas personas que tú has visto en enero con ese cargo y con esa dirección de correo, tú escribes esa dirección de correo y te da error porque ya no están, ya no se encargan de eso, pero es que ni siquiera el correo te redirige a otro lado. No, bueno, simplemente. Lo de las redirecciones en Japón no saben Claro, lo que es. entonces este tipo de aplicaciones sirve muy bien para evitar este tipo de problemas. Interesante. De todas maneras, al final, como veis, es necesario, de momento, es necesario seguir llevando la cartulinita, la tarjeta física, para hacer el protocolo, para hacer este paripé, este teatrillo, darla correctamente y en todo caso tú le haces la foto ya y ya tienes los datos y puedes tirar esa tarjeta, pero tienes los datos ya de manera digital, ¿no? No sé si en un futuro volverá un poco, será... No lo sé, no sé. A ver, pero... en Japón las generaciones actuales, ¿no? Más jóvenes, prefieren entornos digitales, Lógico. quizá con menos carga jerárquica. También ayuda el que cada vez más en Japón hay empresas multinacionales que son más modernas y que tienen una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Sigue habiendo, evidentemente, las grandes empresas japonesas de toda la vida, pero cada vez va cambiando un poco más. De todas maneras, no tengo datos actuales de 2026, que es cuando estamos grabando este episodio, pero sí de 2021 y se estimaba entonces que se intercambiaban alrededor de unas 20.000 millones de tarjetas de visita cada año. Madre mía, qué barbaridad. De hecho, es que, claro, una de las cosas que más sorprende, que aquí nosotros estamos hablando, ¿no? Cuando haces negocios con japoneses, es que en Japón tiene tarjeta de visita todo el mundo. No, un monje, me acuerdo, un monje budista en el templo de Morioka, gracias. que además era fotógrafo aficionado. Él tenía su tarjetita. Pero los taxistas tienen su tarjeta de visita. Hasta la yakuza. Bueno, la yakuza. Bueno, y hasta yo he tenido estudiantes que eran estudiantes que no estaban trabajando ya y tenían su tarjeta. Claro. Y simplemente en la tarjeta ponía pues, sus aficiones. Me acuerdo de uno que ponía me gustan... ¿Qué era? Las plantas y la fotografía, creo, algo así, ¿no? Y tenía su tarjeta de visita. Yo recuerdo que con algunos compañeros de universidad, estaba yo por tercero o por ahí, nos hicimos como tarjetas de visita, pero de broma, ¿no? Poniendo en la descripción del puesto que era prevaricador, cofactor, no sé qué, cosas así, ¿no? Bueno, pero para hacer un poco el tonto, y los japoneses se lo toman súper en serio, claro. Todos tienen tarjeta de visita, todos. Además veréis que en Japón ahora mismo hay máquinas en las estaciones de tren, ¿no? En los pasillos estos de las Chikagai. Siempre hay máquinas para diseñar tu propia tarjeta de visita para que puedas poner lo que sea. Es decir, no, nosotros es raro que te hagas tú una tarjeta de visita. En todo caso te lo haces, si tú trabajas para terceros, tu empresa es la que hace tu tarjeta y tú, pues bueno, la usas, ¿no? En Japón no, en Japón lo normal es que tú puedes hacerte tu propia tarjeta hasta aparte de la que puedas tener por tu trabajo, ¿no? Es muy curioso. Entonces yo ahí sí que veo que todavía las tarjetas de visita siguen siendo importantes, sí. Tienen, que en un futuro pueda cambiar y que todo el tema este de los QRs, ¿no? O de las aplicaciones para escanear las tarjetas, sí. Pues probablemente, pero el protocolo del intercambio de la tarjeta...
yo ahora mismo no creo que vaya a desaparecer. Sobre todo mientras el idioma siga siendo como es, que parece que lo va a seguir siendo durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Y siga teniendo esos códigos jerárquicos sociales tan marcados, porque necesitas saber con quién hablas, Y lo ¿no? necesitas saber de una manera rápida y visual. Y la tarjeta es, en el momento que tú estás conociendo a esa persona, tú echas un vistazo a esa tarjeta y tienes el nombre No, de esa persona. y tú cómo se imagínate que escribe, te el cargo. reúnes con un grupo de japoneses y tú eres japonés y encima dos personas comparten apellido pero lo escriben con kanjis diferentes. Bueno, claro. Es que tener la tarjeta de visita ahí es Fundamental. imprescindible, iba a decir yo, Fundamental. ¿no? Pero es que, claro, son cosas que a lo mejor la información se puede pasar de móvil a móvil y estas cosas. Pero claro, en el no móvil es- no vas a tener esas tarjetas colocadas en la mesa Exacto. para que tú visualmente digas, vale, sí, este es el mori que se escribe tal o este es el que se escribe cual. Exacto. Es que, es más, parece una tontería cuando lo piensas, ¿no? Y dices, pero esta gente que hace haciendo un episodio de podcast de la tarjeta Pues de ya visita. veis, no sé pero es cuánto que, claro, rato llevamos hablando de las tarjetas. pues 50 minutos. Pero es que, claro, las tarjetas de visita, es lo que decíamos, ¿no? Tiene impacto en el Tate Shakai, ¿no? La estructura jerárquica de la sociedad. Tiene impacto también, se ve el rey, ¿no? El culto a la el forma. culto a la forma. Hay mucha cosa aquí relacionada que si conoces un poco pues cómo funciona la sociedad japonesa, pues lo vas a entender mucho mejor. Sí, porque los japoneses, además hay cosas que les cuesta mucho cambiar, ¿eh? Y ahí se ve este culto a la forma. No, las cosas se hacen así y así se hacen y se tienen que seguir haciendo así. Y sí, nos podemos modernizar y demás, pero a mí dame la tarjetita. Totalmente. Pero bueno, yo creo que vamos a intercambiarnos las tarjetas. Venga, Vamos a va. practicar porque Venga, vamos a practicar. estamos en Japón ahora mismo Claro. y estamos intercambiando tarjetas de japoneses con japoneses como locos. Venga. Mátane. Mátane.